Pues Hola, madre. ¿qué tal? Pero Sí, buenas. qué vicio el que No, están cogiendo, buenas. cogerlo a uno desprevenido. Con, Bueno, con los buenas noches. pantalones abajo. ¿Cómo les va? Les cuento que aquí en este momento en Vancouver, en el momento que estamos grabando este programa, son las 5 de la tarde y todavía hay luz. O sea, qué maravilla, porque quiere decir Se que ya acabó, está entrando el se verano. acabó el invierno. Está entrando el verano prácticamente, sí. Ya, listo. Ya, ¿A qué aquí. temperatura estamos, Andrés? Hoy estamos como a 6 grados, creo. Que para un invierno Papaya. canadiense, pues No, es no cayó perfecto. nieve, no llegó a caer nieve ahora en No ha este. caído, no ha caído. Parece Viene, que viene, todavía el fin de viene en semana camino. se anuncia gélido, pero de momento ha estado muy bien el invierno. Por Viene, este lado, pues, no sé por el viene lado. por Chicago. La Como, tormenta de nieve viene por Chicago. bueno, vamos a hablar de un tema muy delicado y muy serio. No sé si estamos a la altura, yo creo que no. Yo Hagamos creo todo que lo que no. podamos, pero no estamos a la altura. El tema es de un nivel, de un quilate muy alto. Vamos a Pues, pero hablar de nuestro tampoco amigo. están a la altura de los que están haciendo la guerra hoy en día, entonces, pues, ¿cuál es el problema? También es verdad. No, y tampoco hemos estado a la altura de los otros programas que hemos hecho antes. Ah, bueno, sí. En Entonces ninguno. tampoco es Entonces, la diferencia. sí, sí, de Por pronto cuando hagamos los Teletubbies, una cosa así. Peppa Pig, propongo yo que estemos Peppa a la Pig sería muy altura. bueno. Muy No buen estoy a la tema. altura, no estoy a la altura, pero sería un buen tema. Sí, pero vamos a Vamos a hablar hablar de de El arte de la guerra de Sun Tzu. Sun Tzu. Pero yo le tengo un respeto a este muchacho Sun Tzu muy fuerte, Estamos hablando de 500 años antes de Cristo, ¿o no? Di tú, aproximadamente. alrededor. O sea, para Bueno, ubicar a nuestra audiencia, que todos son grandes conocedores de la historia china, esto fue bastantes añitos antes, como 300 años antes de la unificación de China, antes de que Xi Huangdi unificara los siete reinos. O sea, estamos en la época de los siete reinos, todos contra todos, que todas las películas chinas que hemos visto en la vida son o reinos contra reinos o la unificación de Xi Huangdi. Que total. quién sabe cuál Pero fue más sangrienta. yo quiero una pregunta para soltárselas de una vez, a ver qué ustedes qué les parece. Vainas Este con todo. libro se ha usado pues para temas de guerra, claramente, pero para toda la resolución de No, conflictos. para todo. Digamos, todo el tema de resolución de conflictos está basado Deportes, en empresarial. deportes, No, para todo, para matrimonios, todo. todo. Conseguir Pero, novia. pero yo tengo una duda y es que este libro apela a la no ética para la resolución de muchos de esos conflictos. O sea, hay mucho tema de engaño, mucho tema de no decir toda la verdad, de otro montón de cosas que si uno lo ve con esos ojos, si uno lo ve con tema de guerra, pues listo, vaya y venga. O sea, métale espías, métale cuentos, métale engaños. Pero si uno lo ve para la resolución de conflictos en una empresa o No, en un es que matrimonio, no, pues no funciona. pucha, No funciona No, no, porque claro que funciona, total. pues sí, Total. No, funciona. no, por eso. O sea, la cuestión es mientras usted se conozca a usted mismo y conozca a su adversario, Ya, la tiene bueno, es ganada. ya que entró. en relación de pareja, la palabra adversario, pues es fuerte. Y ahí va un consejo muy sabio que hay acerca de relaciones de pareja, y esto lo doy gratis, es que siempre acuérdese que no es usted contra su pareja, sino usted y Sí, su pareja contra el problema. contra la situación. Y ahí es donde está el adversario. Gran consejo, Y Listo, apagamos listo, ya, aquí. listo. Se gran fue. consejo. Podemos repetir esto varias veces en el video. Lo berriondo es uno en medio del conflicto acordarse de ese nivel de sabiduría, porque uno en el medio del conflicto normalmente uno decae su nivel y se vuelve la Rojo parte más imbécil de No, encendido. uno. no, cae en todos en todos los problemas en todo lo que le dicen en el libro, no haga, no trabaje con cólera, trabaje con el máximo de cólera que pueda. Exacto, Además pero que es mira muy que, charro porque uno termina el conflicto y después llega alguien y le cita el libro. Pero es que vos, ¿por qué no hiciste? Acordate que en el libro dice, Pues y uno, sí, pero huevón, si yo en ese momento estaba era emputecido, pues a mí no me venga a meter. En ese sí, momento, no. nada, o yo sea, no tenía. realmente uno comete errores en su pareja es por no seguir a Sun Tzu, por no Por no conocer a la tenerlo en el otra ADN parte. más bien, por no tenerlo en el ADN. Es la única manera es que no lo tengas en el ADN, porque es que Claro, vos podés te lo leerlo, tenés es que más, grabar. puedes haberlo acabado de leer y te enfrentás Pe- allá y Si no y vas a caer. pero hay si un no lo pequeño, pero yo sí tenés quiero dar, yo sí quiero dar una apunte aquí muy importante,
que también Otro. uno no puede estar todo el tiempo calmado mientras la otra persona está quebrando platos, porque más platos Sería le muy quiebran, elegante, pero sería muy elegante. pero Me más Sí. platos le encantaría ser quiebran. esa persona, que el otro bien bravo y uno tranquilo, meditando. ¿Te acuerdan la imagen de Stan Lee en la biblioteca, él leyendo un libro así todo pasivo y atrás es Spider-Man dándose vueltas por allá atrás? Ese es como, eso no, tampoco sirve, tampoco aplica. Pero bueno, pero la pregunta que les decía es, este libro no es ético para muchas de esas No cosas. es ético, no es ético para este mundo, pues no es ético para este mundo de hoy en día. Yo creo que antes es No, muy ético. Lo que no es ético es el mundo de pronto, porque este más los consejos que da, a mí lo que más me impacta del libro es que cuando alguien va a hablar del libro, los documentales y los especiales que uno ve por ahí, podcast y todo, hablan es de la guerra, de sí. cómo poner el ejército, de cómo sorprender, mandar la cosa para hacer creer que el movimiento está allí, pero mentiras que está es aquí. Pero no, realmente el libro dice muy claro que la mejor batalla es la que no se da, que el Y que mejor la guerra se guerrero, gana antes de la primer pelea. que realmente el mejor guerrero es el que nunca pelea. Sí, Eso esa es siempre la sabe la mujer máxima de más uno. importante, Eso esa es siempre la lo sabe la máxima. mujer de uno. Sí, No, claro. No ¿Quién va a conoce. uno no lo ganar la sabe. batalla antes de empezarla? Y uno no lo sabe porque entonces uno empieza y le empiezan a sacar las cosas de hace 18 años y hermano, ahí sí ya perdió Ah, usted sí, total. todas, Que todas, cuando te todas, todas. acostaste con tal o cual, pero Sí, esa ya porque se es que uno no acabó. tiene esa memoria, uno no tiene esa memoria que le cuentan ahí. Pero digamos lo que las tácticas que le enseñan a uno en el libro, a mí me parece muy teso para el tema de resolución de conflictos en las empresas, por ejemplo, para los temas de liderazgo. Pues este yo creo que el libro más usado de todos en la historia, porque además pues es de 500 años antes de Cristo. O sea, yo me imagino a los emprendimientos en la época de Cristo usando a este libro como referente pues para ese No. tipo de cosas. Quién sabe si en Palestina en esa época ya se conocía o ya se imprimía? Ya sí, Posiblemente no. No, pero Pero en China en sí. los semáforos de acá sí lo vendían. Eso estoy seguro, seguro. seguro que No, sí. pero en China fue arma secreta por mucho tiempo. De hecho, salió fue en Japón. O sea, era un secreto muy bien guardado por los gobiernos de la China, por los gobernantes de la China, hasta que ya se movió a Japón y ya de Japón sí empezó a conquistar el mundo. Que eso debe haber sido, pues, o sea, póngale 500 años después, Pero el Por libro ahí. tranquilamente. estaba construido para la guerra realmente. Los que después fuimos descubriéndole pues otros usos y otras cosas, Total, pero el libro estaba construido no, para la guerra. eso es una cosa, pues, o sea, que se utiliza es ahora o sea, siglo XX, es cuando se empieza a utilizar en la parte de mercadeo, que yo creo, pues, o sea, que yo no creo que ni antes de los 80 lo hubieran cogido para esto. O sea, yo creo que es cuando el mundo se globaliza que empezamos a tomarlo y a mirarlo desde diversos puntos, pues. Pero yo creo Cuan- que antes de eso lo había cogido Maquiavelo, lo había cogido, como dicen por ahí, Por eso, pero es cuando las Napoleón. corporaciones se vuelven ya como ejércitos de guerra. Pero Sí, mira que hay una cosa muy interesante cuando hablas de resolución de conflicto en las empresas, y es que es muy claro cuando dice el gobernante, en este caso el CEO o las partes las de arriba, no se pueden meter con las El decisiones que toma, ejecutivo. no se puede meter con las decisiones que toman los generales. En este caso ya quienes están en la compañía en sí, es muy interesante esa parte. Sí. Bueno, ya que mencionan a Maquiavelo, quiero contarles que me hierve la sangre un poco de rabia cuando la gente equipara este libro al Príncipe de Maquiavelo. Porque yo Porque veo que Maquiavelo está muy interesado en la conquista del rival a como dé lugar. En cambio, este libro es muy taoísta. O sea, este es el arte del engaño a sabiendas de lo que cuesta, o sea, de lo que cuesta la guerra, a sabiendas de lo delicado que es, de lo que implica. En cambio, Maquiavelo no implica nada. Maquiavelo está no, porque mi bando por gane y eso punto. cuando hablamos de un plan maquiavélico, ¿qué es? Es una vaina que va a por todas sin importar qué pase. Pero es que son dos Versus que épocas muy diferentes. por Los eso, pero lugares. este es un libro que te pide que sea sensato
y que si no tenés que entrar en la guerra, no entres en la guerra y que lo mejor es que resolvas como puedas resolver. Que una guerra va a costar en el presente y en el futuro. No importa que la ganes, va a tener Lo que unos pasa es que costos y este van a ser libro unos costos pasa, muy altos. pasa, Jaime, que yo creo que es como un vademecum. Este libro usted abre cualquier página y usted le da la aplicación que sea. Ve, tengo un problema hoy con mi suegro. Y entonces abro la página y la leo y ahí me va a dar una solución. Y yo Ejecútelo. voy a, exacto, y yo voy a sentir que ese es el camino que debo de llevar, que nos pasa con muchos de los libros que hemos analizado. El Principito, yo lo abro en cualquier página y eso me aplica para lo que sirve. Entonces, este libro se convirtió en eso, en un vademecum de estos temas que sirve O para cualquier el horóscopo, cualquier o el horóscopo que horóscopo. leas te sale. No, lo que pasa Sí, es que este libro no es argumentativo, o sea, no es que tenga una Ah, historia, no, no, esto no, es un como manual, máximas y esto de es un preceptos. manual. ¿Son Pero es cuántos un capítulos? manual muy 11. buen puesto, 11. 17 creo, No, no eran 11. No, pero de es muy, capítulos tiene Ya se me como olvidó. 13. bueno, 13. pónganse de acuerdo pues. Ya le El, digo, ya le digo. lo que sí tiene es que es muy claro en la dirección que va y él tiene, cuando hace, por ejemplo, el 13 análisis del capítulos. costo de la guerra, Mm. cuando hace el análisis del costo de la guerra, él dice, usted no puede, o sea, por cada soldado, por cada día, usted también tiene que tener en cuenta el buey que carga la comida del soldado, cuánto come. Entonces también lo tiene que analizar. Y si No, usted va a la guerra, él le dice, además de eso, le dice cuánto cuesta que usted se lleve pues no solamente como soldado, sino que deje de producir en otro lugar ese soldado. O sea, cuánto le vale a esas familias, cuánto le vale a todos esos, Al a lo que reino. está Sí. alrededor. O sea, él hablaba demasiado, de demasiado, pues el costo de tener una persona por fuera y mientras más lejos la tengas es muchísimo más alto en todo, más que Pero nos... también eso ha pegado a lo que hablamos de cuando hablamos de 1984, de que el mundo necesita guerra para estar produciendo, que era la máxima de 1984. El Gran Hermano siempre decía que había dos países que tenían que estar en conflicto porque la industria de la guerra genera empleos, genera otros procesos al interior del mundo. Mata unos cuantos en el camino, pues, no, pero lamentablemente. Pero y aparte en 1984 decía que con el miedo puedes manipular más fácil a la población, sí, que es Pleno. algo que este libro no tiene y este libro es muy interesante en que es demasiado resumido, pero muy conciso en lo que dice Muy y se puede poderoso. aplicar a cualquier cosa. O sea, vos aplicás, como decía Mauricio, ahora vos lo puedes aplicar a todo. O sea, a cualquier cosa que pongas, ahí está. Depende del nivel de sabiduría que uno sea capaz de aplicar, pues. Siempre tiene manera de aplicarla en el nivel uno 2 3 4 y 5. O sea, tiene Bueno, todas. a falta de resumen, pues, ya vi que son 13 los capítulos. Les voy a contar el nombre de cada uno de los capítulos para hacer una idea de en qué consiste el libro para el que no lo haya conocido. Capítulo pero uno. sí hay resúmenes, lo que pasa es que a Ben le dio pereza buscar hoy, pero sí van a No, pues, encontrar, queridos pues que televidentes, imagínense un resumen de este resúmenes. libro, pues, Es que es o muy sea, difícil porque son Es puros un, es preceptos de una, cuando... Sí, bueno, capítulo uno, la evaluación. Capítulo 2, la iniciación de las acciones. Capítulo 3, las posiciones de la victoria y la derrota. Capítulo 4, la medida en la disposición de los medios. 5, la firmeza. 6, lo lleno y lo vacío. Este es un capítulo hermosísimo. muy bueno, 7, el enfrentamiento directo e indirecto. 8, los 9 cambios. 9, la distribución de los medios. 10, la tipología. 11, las 9 clases de terreno. 12, el arte de atacar por el fuego. Y 13, sobre la concordia y la discordia. Hay, el del más fuego es muy bueno. El del fuego me gusta a mí el del muchísimo. fuego, sí, vaya queme humanos. ¿Cuál es lo primero que hay que quemar? Queme Humanos, quémelos. todo. que mucha gente habla y dice que este libro es el inicio de la consultoría y tiene toda la razón. Es un man diciéndole cosas que uno tiene que hacer en la empresa cuando la empresa no es de uno y nadie es capaz de aplicarlas después, pues porque todas son absolutamente inviables. Un poquito es esto, es lo que pasaba aquí en el libro. Esto es viendo el partido después de haberlo jugado, ¿cierto? Pues es muy fácil Pero decir, ah, no, pero Oh, usted no, no antes, él sabe. antes. sí, Yo de digo, o sea, hecho.
De hecho, él lo aplicó porque él fue, Fue a él general lo- de una sí, guerra. él llegó donde el gobierno de quién fue, de Wu, Wu, del y él emperador Wu. venía de Chu, y estaba en guerra Wu contra Chu, y él le dijo a Wu, vea, si usted me contrata a mí, yo le arreglo este problema. Organizo esta vaina. Y él le digo, pero no, ¿cómo así? Usted, y le digo, yo se lo puedo demostrar, hágale. Y él dijo, ah, bueno, perfecto, demuéstremelo con mis soldados, pero en vez de soldados, use mis cortesanas. Mm. Y entonces le dijo, ah, listo, se la tengo. Entonces le digo, bueno, entonces tráigame a todas sus cortesanas y le trajo 100. 180 cortesanas, Y 180. se las dividió en dos grupos y le dijo, a las que él más quería, a las dos Favoritas. principales, le dijo, una está en este lado y la otra en este otro lado. Le dijo, bueno, entonces las siguientes son las reglas del juego. Cuando yo diga, voltea a la izquierda, usted voltea a la izquierda. Cuando yo le diga, voltea a la derecha, usted voltea a la derecha. Era con un tamborcito. Cuando yo suene el tamborcito, usted voltea. ¿Y le entendieron? Sí, por supuesto, listo, voltea a la derecha y no hacían sino reírse. Voltea a la izquierda, risa otra vez. Dijo, bueno, cuando el ejército no oye las instrucciones es porque el general no dio bien las instrucciones. Entonces volvamos otra vez, les volvió a explicar a las muchachas y les dijo, ahora volteen para la izquierda con el tamborcito, ven, para la derecha. Y nada, entonces dijo, ah, listo, perfecto, tráigame a las dos y les vamos a cortar la cabeza. Y ahí Y ahí las 178 restantes sí no, empezaron a no, no, manejar. pero ahí el emperador dijo, no, no, un momentico, todo muy bien, pero no te metas con mis cortesanas. Y él le dijo, no, no, si yo soy su general, usted me tiene que dejar a mí hacer lo que yo sé hacer. Y ¡guau! Off with the heads. Y le cortó las cabezas. A la siguiente, cuando ya volvió a dar las instrucciones, ahí sí, y Todas ahí Vamos lo... a reconocidas. promover, vamos a promover a generarlas a dos nuevas. ¿Quién quiere? Ya más juicio esta vez, ¿no? Y ahí sí, contratado. Next. Sí, no, el Este, man ganó varias batallas y fue súper no, teso. otra de las cosas que ya me iba a meter eh, en la parte que pues hay mucho general que realmente aplicó, o sea, por ejemplo, si uno piensa, cuando miramos, sabían ustedes que obviamente iba a tocar el tema de Escipión y de Aníbal, Pero ambos por parecían supuesto, que estábamos ambos esperando sabían este que momento. Un Todas. ambos, aplauso, por o sea, favor, para no, y nuestro Alejandro compañero. Magno también, y Alejandro Sí. Magno también, o sea, son generales que uno, o sea, aunque no creo que hayan conocido el libro porque son generales antes de Cristo, son, o sea, personas que están Así que manejando pues, contemporáneos, unos casi que siglitos. contemporáneos, casi, pero, o sea, Alejandro son 300 años antes de Cristo y los otros son 200 años antes de Cristo. Los amigos le dicen Sí, Alejandro, pues. sí, 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 sí. Alejo, Alex. Alejo. Alejo, sí. Alejo. Ale. Si uno va y mira las tácticas que ellos utilizaban y las cosas que ellos hicieron, o sea, es mucho de lo que se representó en el libro. La manera en que manejaban todo, la manera en que manejaban desde cómo engañar al enemigo hasta la manera en que manejaban la parte de los recursos, es muy similar a lo que uno ve en el libro. Entonces, realmente, yo creo que más que o sea, este man lo que hizo fue compilar una cantidad de tácticas que ya eran utilizadas por todos, Ah, por no era la que fueran supuesto. de, no eran las No, que por fueran de, supuesto. eh, pero, Pero es pues, que, es que en este caso es como la Biblia, o sea, no hay nadie que se sentó a escribir la Biblia y decir qué me invento, sino que era todo tradición oral que iba llegando. Pero mira que cuando vos lees lo que hizo Alejandro Magno, hay una parte de este libro de Sun Tzu que él habla de la velocidad, de la rapidez, y que ese fue, Alejandro Magno, ese era como su movimiento estrella, y era, usted cuando se le abra un pedacito, métase, y él era el que peleaba, y él así derrotó dos veces ¿cómo es que se llama? ¿Quién a Darío? A Tiro Darío, a Darío. y fue que se le fue encima, y los otros, pero no, venga, espere, prudencia, y se metía allá. Era muy, sí, de decisiones muy rápidas, Alejandro. Pero Alejo, había algo Alejo. de Varias veces. táctica en todo eso, posiblemente. Si miramos también del análisis del otro de Publio, o sea, él manejaba también la rapidez, pero manejaba una cantidad de tácticas de engaño muy impresionantes.
que hacía que el enemigo actuara de la manera en que él quería, que es una de las cosas que este man habla mucho en el libro, es llévelos que estén cansados, pues fatíguelos, haga que lleguen al campo de batalla, espérelos, toda esa clase de Pero, cosas. pero es que esa era también una de las estrategias de Aníbal, era ese, él nunca peleaba batallas grandes, él siempre iba alrededor, estaba donde no lo esperaban, y así fue que él nunca llegó a Roma. O sea, por eso fue que él nunca peleó en las puertas de Roma, porque él sabía que él no podía contra el grueso de las fuerzas romanas. Y trayendo eso a gente un poquito más moderna y a filósofos pues más contemporáneos, perder es ganar un poco. Francisco Maturana pues nos enseña también que es muy importante Vi la ese película tema. ya de Dago, Perder es ganar un poco. Es Sí, sabrosa. sí, es sabrosita, es lo único bueno que ha hecho Dago Otro, en su vida. mucho más contemporáneo que se basó en este libro para hacer su guerra fue este man, el líder del Viet Cong, el que le hace la guerra a Estados Unidos en Vietnam. Bon Guen Yap, pero Ajá. se las jugó de una manera Este man se increíble. la ganó de viveza, Sí, parce, sin Pero, recursos, sin todo en pero esa contra. fue toda con el librito conocía a su gente y y su conocía al enemigo, que, enemigo, y el enemigo no lo conocía a él y siempre pensó que era una cosita pequeña. Sí, Pero el uno enemigo lo pensaría que menospreció. la guerra en Colombia y la guerrilla nuestra también También, se leyó este libro también, total, muy, muy total. bien leído, pues porque la guerra, pero la yo, batalla, la han pero yo, dado, ¿por qué no crees? porque es que yo creo que hay, y en las últimas guerras, no solo en la de Colombia, hay un amor de ambas partes, del ejército y de la guerrilla, por el dinero que genera la guerra. Entonces, este libro dice La causa no era, evite la guerra y evite las guerras largas. Y mientras más larga la guerra, peor va a ser el desenlace. Y dice, dice que no, no amen. Sí, ninguna dice, nación se ha visto el que ama favorecida la por una guerra guerra, larga. sí, el que ama la guerra es porque no quiere a nada, ni a nadie. Y yo creo que nosotros tenemos ya una clase guerrera, sea de ambos lados, que viven de eso, viven de la guerra y esa es su profesión. Sí, muy poco. Hay una cosa que me llama mucho la atención de este libro, en contraposición, por ejemplo, al de Maquiavelo, que este man utiliza puras tácticas Wu Wei, que es lo que en el taoísmo se llama la no acción. Que la gente cree que la no acción es no hacer nada, y no, el Wu Wei es aprovechar las fuerzas que ya están en la situación. O sea, no hacer nada de mi cuenta, sino yo lo único que hago como en el Aikido, la fuerza del oponente yo la manipulo a Para mi dársela. favor, sea la que sea, ¿cierto? Y viendo las frasecitas de este man, es puro Wu Wei. O sea, es poner al otro a que se desgaste, y yo lo aprovecho, es engañar, asumir que por aquí sí, pero después por allí. Como decía Maradona, que el fútbol es el arte del engaño también, que es Ujú. hacerle Claro, creer al adversario que voy para allí, mentiras que me le meto por aquí. como hacía Garrincha. Pero es que esto termina siendo, pues por la máxima que tiene el libro, es un tratado de diplomacia más que de guerra, ¿cierto? Si uno le fuera a poner el nombre realmente, esto es, él lo que le dice, y lo hablábamos al principio, es, si usted puede no dar la guerra, pues no la dé, ¿cierto? No dar la guerra es sentarse o a conversar o a engañar al otro o a lo que hace la diplomacia, ¿cierto? Sí, sí, Hasta, antes de la lucha ya estamos en guerra. O sí, sea, con Por la eso, sola negociación ya estamos en guerra. Por pero y ejemplo, ahí hay una cosa que se está viendo ahora y que es una de esas, ¿cómo se llama? De esas teorías que hay que dicen que toda la información y la desinformación que está pasando con el racismo, el Me Too Movement, todas esas cosas, todo eso son estrategias de guerra tratando de desequilibrar los países para que otros países con estrategias muy diferentes entren y empiecen a gobernar el mundo o a tomarse las fuerzas económicas del mundo. Entonces, que se está aplicando esto, o sea, que no es una guerra frontal, sino que es una guerra escondida. Y en mucha parte lo estamos viendo en lo que hay en Ucrania, que dicen que la guerra de Ucrania no es ninguna guerra de Ucrania, sino que es una guerra de Estados Unidos contra Rusia, que está claro, tratando de debilitar a Rusia militarmente lo más posible a través de una tercera parte, lo que sí, hablaban como de en la las Guerra Fría, alianzas. como en la Guerra Fría. porque Por es que ejemplo, además
Pues si la Unión Soviética, pues si Rusia quisiera aplastar a Ucrania, lo aplastaría en 2 días, ¿cierto? Pues en 2 días coge y lo aplasta, pues en tamaño de país, en el ejército, en todo, pero detrás de eso hay más cosas. Pues Claro, porque se vienen básicamente, los otros. Tampoco Claro, se exacto. y puede ir de las frente. alianzas y las relaciones con Europa, con Estados Unidos, con la OTAN. No, por eso, y es que si ellos usan cualquier arma que no sea convencional, se les viene todo el mundo. O sea, ahí sí que se los destruyen. Ve, una que me impactó de lo de Vietnam, eh, que este man del Vietcong insuflaba como un patriotismo muy teso en los vietnamitas y ellos estaban dispuestos a hacerse matar por la causa, que en cambio los gringos no. El gringo iba a regañadientes buscando devolverse lo más rápido posible para su casa, porque el gringo vivía bien en Estados Unidos y se lo llevan un poco a la brava, vendiendo el heroísmo, pero él sabía que era una cosa de desgaste. O sea, esos Claro, pelados allá llegaban y a los meses se iban a traumatizar, se iban a enloquecer allá. pero hay varias cosas que contradecirían la parte del libro y es, por ejemplo, el vietnamita estaba en su casa y no corría para su casa. O sea, nunca se escondió, o sea, sí sabía que estaba por sobrevivir, obviamente, sí lo tenía, él lo tenía claro que estaba por sobrevivir. El gringo debería entender que estaba para sobrevivir porque es que estaba metido en la mierda, o sea, estaba metido en una selva que no conocía, que no tenía ni idea, que lo dejaban en la noche sin tener ni idea dónde diablos estaba y rodeado completamente, porque normalmente los vietnamitas le mostraban que estaba rodeado completamente y el gringo aún así no fue capaz de pelear esa batalla. Pues, o No, sea, es que no podía, no la podía. única manera de pelear esa batalla fue a punto de napal. Y ya, de resto, las bajas fueron las bajas, pues fue impresionante. No sé las bajas de Vietnam cuántas fueron No, en muchísimas. Pues fueron por contraposición ahí de los 100 veces gringos. más o 1000 veces más que las de Estados Unidos. Fueron Pero, muchísimas seguramente, pero tenían la cosa clara y ellos, o sea, el vietnamita sabía Estados Unidos qué significaba para ellos. El gringo no sabía ni por qué estaba allá. y la Pero, guerra al pero, final pero el la libro, gana Vietnam es en Estados Unidos. O sea, la gana Claro, es moviendo la los opinión actores pública de California, acá claro, en vez de allá. sí. pero que hay una cosa que tiene encadenando con eso que están diciendo, es que este man sí habla de los ejércitos apasionados por la causa, ¿cierto? Del ejército que está de verdad creyendo la causa. Lo que dice Benny, el gringo no tenía ninguna causa, mientras que los vietnamitas sí estaban por todo. Y un poco en las grandes guerras, cuando uno entiende eso, y yo creo que, por ejemplo, Hitler entendió eso, es que él generó primero una causa y después los puso a pelear, ¿cierto? Pero él generó una causa alrededor de unos mitos y de unas Patriotismo, cosas sí. de ¿No? patriotismo, pero este man Tuvo seis genera años una para educar a causa. la gente. Y un poquito creo yo Pues, también que es lo que pero le pasa a los cubanos también en su momento. Ya obviamente eso está muy desgastado, pero en su momento los cubanos creían que ese era el camino y era capaz una islita de esas enfrentarse al poderío completo, pues porque ellos eran capaces de ir a dar la vida Sí, por ese porque tipo era de su cosas. vida, su isla, su tierra, su todo. Entonces, eso me parece que es que llevado a la empresa también tiene pues como esa representación de primero generar una causa común y después arrastrar esos procesos. La gente que trabaja en estas grandes empresas, hoy en día todavía pues, se cree el cuento, ¿cierto? Y uno oye a la gente de Se ponen Google la camiseta. te ponen la camiseta, exacto. Y eso me parece que es una aplicación muy grande de lo que este man nos dice en ese pequeño libro. O sea, el libro es bacano, pues le va a dejar a uno cosas para la vida así uno no esté en guerra con No, nadie. total, claro, no, no. El O sea, libro si uno porque le también uno puede sí dar está en una guerra todo el selecta, tiempo con todo el mundo. por eso, el sobre libro todo te va a con uno enseñar mismo eso. principalmente, que es la principal guerra del guerrero. Sí. ¿Sí? O sea, te va a enseñar a ¿Oíste? sobrevivir. Películas de este libro. Hay variedad. Hay una que se llama, de hecho, El arte de la guerra, que es con Wesley Snipes, y creo que hay dos o tres. Y hablan, es un agente que usa cualquier táctica posible para lograr el objetivo final. Es un agente de la CIA. Sí. Y también mucha cosa de este libro está, no sé si se acuerdan del Camino del Samurái o no,
La película del negro No. este que es medio tuertín, ¿cómo se llama? El negro Ah, que sí, tiene un sí, ojito apagado. ¿Quién? yo sé Whittaker. cuál. Sí, Whitaker. ¿Cuál es Whitaker tiene una Whittaker? película que se llama El Camino del Samurái, que tiene incluso citas en la película de este De libro Sun Tzu. también. Sí, Que pero es también se que, supone que el libro es como parte escrito por Sun Tzu y parte por el hijo, que No es sabía ese Sun dato. Bin. Sun Bin me parece un nombre maravilloso. Ah, buenísimo. ¿Quién es el que más sabe de guerra aquí? Sun Bin. Háblate con... ¡Ey, Sun Bin! Zumbin no va a poder hoy, pero Sun Bin mañana está pero le seguramente. ocupado tengo, con los amiguitos, pero nos dejó un libro. no, Sí, pero sí, yo creo que lo que sí se ha aplicado mucho esto es realmente a la guerra. Y uno ve muchos de los generales ya después, o sea, ya los generales de este lado de Cristo para acá, sí se ve mucho de ahí, o Sí, sea, se ya supone del, que Napoleón es completamente inspirado en todo esto. Yo hago ¿ustedes creen que hoy, o sea, hoy con toda la parte satelital, pues o sea, yo sé que igual, ahí es de conocimiento y todo eso, pero sí se puede dar tanta aplicación del libro hoy en día en el claro, mundo, ya en el de hoy de guerra. claro. total, y es que yo creo Sí que ahora creen. antes se da más. En todos los contextos este libro es fantástico. No va en qué tan tecnológico o no sea el lugar. Pero es que yo creo que cada vez más estamos llegando a un punto de equilibrio y las guerras que nos han tocado a nosotros no han sido para nada parecidas a lo que, a lo que hubo antes de nosotros. O sea, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, de ahí para acá ya todo ha sido más bien un paseo, porque lo más duro que nos tocó, que fue la Guerra Fría, No, terminó, y ha habido brutalidades. Todo lo de los estados bálticos, ¿cómo es el Báltico? No, los Sarajevo y ex sí, Yugoslavia, Croacia, eso fue brutal. Nos ha pero tocado esos son unas guerras brutalidades civiles, terribles. pero estos son No, guerras pero Los nacionalistas. Balcanes, Balcanes no, era pero lo que todos ibas a sabemos decir. que son asusadas por Estados Unidos, por la OTAN o por sus contrapartes. Pero lo que no hemos visto es una guerra directa, porque es que yo creo que ya en este momento está tan globalizado el mundo que todo el comercio depende unos de otros, pues No, y los intereses Ucrania y están en Rusia. todo el mundo. Y de hecho es que el día que Estados Unidos diga, está muy bien, usted quiere poner problema, voy a cerrar todos los bancos. Le cierro todo su acceso a cualquier clase de dinero que usted quiera. La mayor parte de los países tienen su gran capital aquí. Pero Estados Unidos también tiene una deuda enorme, gigantesca, y la tiene en China. Claro, pero Estados Pues Unidos puede decir, tampoco. listo, no, Estados Unidos dice, listo, no le pago, venga y recoja usted su platica. Pero es que es el problema, eso se podía hacer antes, por ahí hasta 1930, 40 se podía hacer eso. Incluso yo creo que eso de decir, ve, Estados Unidos dice, Alemania le responde, ya en este momento ya eso no existe. No, Ya son tal la cantidad de entresijos que hay comerciales y bancarios y todo, está tan entremezclado todo que ya no hay una Alemania le dice a China que, Pero un poquito la guerra Palestina-Israel tiene esa desnaturalización de todas esas cosas, porque es una guerra que además es una cosa tradicional, pues que ha estado durante toda la tan historia. tradicional, es del 48 para acá. Sí, pero ahí está metido Estados Unidos y obviamente pues otros países, pero es una cosa, pero más que del país de ese momento, digamos lo que el enfrentamiento de las razas, por decirlo de alguna manera, es una cosa histórica. Tiene que ver con muchas más cosas alrededor, pero hoy uno lo ve en ese tipo de guerras y hay unos apasionamientos que son de lado y lado muy tesos, ¿cierto? Y uno oye y uno se sienta con un judío a hablar de esto y no lo puede hablar, Yo te ¿cierto? hago O una, con o un sea, los pro-palestino y judíos, los judíos antes del 48 no tuvieron problemas con el Islam. O sea, No, no los tenían, había, islámicos con los judíos el tampoco, Islam nunca buscó, vamos a desaparecer a los judíos. De hecho, nunca. vivieron porque es que los felices judíos ahí. no, no, pero era porque los judíos no existían. no No, tenían había tierra, pues judíos, no pero tenían, No, Sí, pero no no estaban habían por existían. problemas, millones, no, ¿cómo que No, no? no, Israel no existía. pero Y los el Como judíos judío, país no, por eso, pero los pero es que judíos sí. el judío hasta ese momento era paquetes muy pequeños en países muy pequeños. O sea, vos no tenías, todo el movimiento sionista se hace a raíz del fortalecimiento en Estados Unidos. Y a raíz de ese fortalecimiento y empezar a comprar tierras y a generar propiedades gigantescas
Palestina, es cuando ya pasa lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial, que mueren 80 millones de personas, dentro de ellos 6 millones de judíos, nos cuenta la historia, o 6 Pero millones de... otra cosa es que tampoco todos los judíos están de acuerdo con lo que está pasando. Pero es Es que son dos diferente cosas, la es que cosa. yo creo que el No, error que es que cometemos una cosa es, es Israel y otra cosa son los exacto, judíos. ese es el error que cometemos, es Sí, que no, no, total, Israel, total, no, eso no Israel tiene es nada un que ver. país que está en conflicto Un con una vecino. banda de terroristas, no un vecino, Eh, es que eh, es una banda de Palabritas que uno terroristas. utiliza, no, las palabritas muy No, delicadas. no, por eso, pero es lo que ellos dicen. Lo que decía Mauricio ahora, si Estados Unidos dijera, yo no me voy a meter en absolutamente nada, los países de alrededor, Egipto, Jordania, todo, aplastan a Israel. Claro, que la Si guerra es de el Estados mundo, Unidos contra ellos. por eso, Para mí, Israel es un estado tapón ahí que tiene Estados Unidos para mantener esa región controlada. La guerra no es de Israel, la guerra es de Estados Unidos. no, la guerra es de Israel, pero Estados Unidos está atrás diciéndole a todos los otros Yo lo países, respaldo, tengan es el mucho hermano mayor, cuidado es el hermano con mayor. lo que van a hacer. O sea, yo Pero estoy los aquí intereses de pendiente. Estados Unidos son muy fuertes ahí. O sea, no es que Israel tiene intereses y Estados Unidos le acolita, no, es que los intereses de Estados Unidos son gigantescos ahí. Claro, En por toda eso es la que mira región, que en este momento obviamente, como lo hay son, dos como guerras. lo son los de Rusia también, y Rusia también está metida ahí, pues, o sea, es que, o sea, Rusia tampoco está, pues, o sea, no está haciendo nada, Rusia también está metida en ese conflicto. Es que obviamente todas las potencias en este momento están interpeladas en cualquier conflicto. O sea, no hay Claro, conflicto en este momento en el mundo que se desate y que China o Rusia o Estados Unidos o No, Inglaterra es que es se más, puedan quedar al margen. No se puede. solamente piense algo. Por ejemplo, en Venezuela, en este momento, la influencia rusa, la influencia china y la influencia de Irán son fuertísimas. O sea, en contrapeso que en Colombia era la de Estados Unidos, que todavía puede seguir siendo, aunque haya un gobierno que sea de izquierda, o sea, aún lo puede ser. Y por Eh, eso, en, todos esos países tan tesos tienen base en todas partes. Pues más Estados Unidos que los demás, pero los otros también. no, y hay intereses Tienen porque espías y tienen, China ha claro, tratado de meterse en todos estos países porque buscando comerciar tiene una con ellos. infraestructura. política súper agresiva. O sea, en este momento, por ejemplo, Bolivia, el litio es ruso. O sea, lo consiguieron los rusos. O sea, la influencia que debe tener en este momento en Bolivia, Rusia, debe ser muy fuerte. Y China también se está tratando de meter en toda esa clase En África ya está de, por todos lados. no, en África, y la forma en que han hecho, por ejemplo, países europeos que hagan carretera, les prestan dinero, pues cosas que no se necesitan, pero venga, yo le hago. En Afganistán, en todos lados, están moviéndose de una forma impresionante y haciendo que sus inversiones hagan parte del poder y que hagan parte del círculo de ellos. Pero es que eso lo Tres están calvos haciendo y medio, su con el podcast movimiento de de los BRICS. política Eh, internacional Sí, más no, lo amigo. dicho, no estamos a la altura del libro. Estamos opinando como cuatro tíos borrachos aquí, lo que Ah, no, buenamente somos unos ocurre, tíos pero borrachos el libro completamente. Ah, no, tiene no. mucho más. A mí todavía me Total. falta un poquitico para estar borracho, pero bueno. Pero Pero no es, claramente el libro es, en estos temas de estrategia, el number one, ¿cierto? Es el bestseller Sí. de estos temas. Y todo parte de Segundo, ahí. exacto, todo parte de, además que es un libro antiquísimo, pues que también tiene su mérito, una cosa escrita por allá en el 500 antes de Cristo y que todavía siga estando a la orden del día en cualquier tipo de conversación o cualquier tipo de cosa, que además mucha gente dice las frases que están en el libro sin saber ni siquiera que son De del ahí. libro porque son porque se las citas, atribuyen al Principito. exacto, son Sí, citas ¿oíste? demasiado evidentes. Álvaro nos había puesto que pensábamos los tres generales. Ah, sí, señor. Que ¿Cuál era el De ranking de tarea. los tres generales más importantes de la historia para cada uno? Yo tuve serios problemas con esa lista, No, es que la porque lista es muy buscando y difícil. buscando listas, mi general favorito no está en ninguna lista y me ¿Cuál dio es? mucha rabia. ¿Cuál era el tuyo? El general Lee. Rafael Uribe Uribe. Simón Bolívar, Sí, a ver, ¿cuál? Digan pues. Simón Genio. Bolívar.
Simón Bolívar, y no Simón está en ninguna Bolívar. Bolívar lista. era No, muy teso. No, pero sí, sí está en listas de generales tesos. No, Sí pero está. cuando vos buscas los generales, cuando hacen los rankings históricamente por batallas, por soldados manejados, por no, ciudades no. conquistadas, todo eso, él no aparece en ninguna parte. Yo busqué y busqué listas y decía yo, ¿pero dónde? Y por qué Bolívar para vos? Pues porque es que, imagina, liberó 5 países. Pero ¿cuál era el poderío español real metido en América en ese momento? ¿Cuál era, Ellos eran los que, ellas eran cuánto, los que, pero No, qué pero ejército sí. había realmente? O sea, no, el pero es que ese ejército, no es el punto, es que ese no es el punto. Yo lo que estoy diciendo es, mira qué tan importante fue para la historia de 5 países que son los sí, vecinos no, no, de no. donde nosotros nacimos. Uy, se me fue la señal. Hola. Un tipo tenía ni- al- No, el tipo tiene un mérito gigante. Pues yo entiendo que hay gente que lo detesta y tal, pero el Pues hombre era No, imagínense que no, este fin de semana yo no lo estuve en detesto, yo no lo Concepción, detesto, Antioquia. pero Allá consideraría, nació el general Córdoba. El general Córdoba José María. murió a los 30 años. O sea, claro, el man Y un dejó un es, anciano aeropuerto. venerable. exacto, un man que a los 14 entró al ejército y a los 30 se murió. Y es el general Córdoba, pues eso, que tiene aeropuertos y tiene estadios y un montón de cosas, pues, a su favor, que eran también otras épocas, pues, tiene hasta muy difíciles. un jugador central que, Imagínense, Sí, Pero pero ese, también Bolívar también murió muy joven, muy joven también, sí, pues 40 y obviamente. pico, ¿no fue? 47 o algo así. algo así, algo así. Pero entonces mi general, ese sería mi general número uno por muchas cosas, no pues solamente por sus éxitos militares. Bueno, yo no sé, pues no estoy muy y el capacitado dos, para saber quién espérate, es y el mejor 2 que y el quién, pero 3 y el 2 y el 3. Pues a mí me gusta mucho lo que hizo Genghis Khan con lo que Ujú, tenía, o sea, ese derrotar a todo el mundo sin ningún miramiento, me parece que fue muy digno de haber conquistado la mitad del mundo. sí, sí, Y claro. el otro estoy entre Julio César y Napoleón. ya. Bueno, a mí, yo voy a poner de tercero uno que es un animal sanguinario, un atarbán, que yo no quisiera encontrármelo, pero que como Genghis Khan era un Tila. asesino, eso, pues, Atila es uno también muy bueno. No, peor, Tamerlán. Qué hijo de perra, asesino carnicero tan despiadado y tan miedoso, pero hay que reconocerle que era un estratega tremendo y muy teso, pues. Ese sería mi tercero. Segundo, sin conocer mucho, se me hace que Aníbal, todo el mundo dice pues que era una cosa de locos, y por lo que uno ha leído y todo de sus batallas y todo, era pues el factor sorpresa Sí. lo manejaba de una manera brillante. Y de primero yo pondría a Alex, que es que el guerrero como Alejandro Magno, Era, yo creo que esa manera... Yo coincido con Benny en dos del listado, pues no en el mismo orden, pero para mí Aníbal estaría de tercero por poner de rodillas al Imperio Romano que era pues lo más grande en ese momento, con un ejército pequeño, ¿no? Con una lucha posiblemente que era de guerrillas, y que logró someterlo durante todo ese tiempo, tanto desde España hasta metérsele allá en la propia Italia. Pues en la propia no, Italia no, en la y lo propia que hizo con península, los pues. elefantes, y lo que hizo con los elefantes pasándolos Total. fue Pirineo. Diría increíble. que de segundo dejaría a don Napoleón, porque me parece que enfrentase a todos los poderes de Europa y que eran súper tesos Y todo le tenían susto, todos y con están un cagados ejército en que susto. también pienso que era inferior que los demás, No, pero por lo en menos ese en momento el imperio pedigrí. francés, pero no era el ejército más fuerte en ese momento el francés. Pero en pedigrí, o sea, era un ejército que venía de la revolución, que no venía tan bien, Ujú. acababa de salir de la revolución, o sea, no era un ejército tan fuerte, o sea, era un ejército seguramente fuerte, sí, pero más por el mando de Napoleón creo que logró eso, o sea, fueron personas que lograron, tanto por táctica como por manejo de su ejército, lograr poner de rodillas a muchos. Yo oí un Napoleón tiene dato, una cosa, yo oí un dato muy interesante de un analista militar que decía que tener a Napoleón en el campo era como tener 30.000 hombres extras. sí, el man tenía una fuerza No, o impresionante, una sea, energía. Hay un momento muy teso histórico de Napoleón que la gente dice que es mítico, que posiblemente nunca ocurrió,
pero se supone que Napoleón es el que parte la Edad Moderna, el que empieza la Edad Moderna, Napoleón, con el cuento de la corona. Se supone que esto es mitológico, pero el man se supone que a la coronación invita al Papa y el Papa trae la corona en un cojincito y la coge para ponérsela y él le quita La la coge, sí, corona de la pero mano al Papa. ese dato se supone que es cierto. Él Algunos es el que dicen que es ficticio, pero queda el mito y el mito es el que arranca la modernidad, porque él es como, no, ya no son los, ya ya no no son es los, ya Dios, no son pues No, los ya no es lo papas. religioso lo que le da poder al rey, sino que yo mismo me doy poder a mí mismo. Bueno, y yo diría que mi primero es Alejandro Magno por todo lo que hizo también, porque salió, o sea, su país, Macedonia, era un país pequeño, era un país que tenía a los griegos ahí y logró primero salir de los griegos y siguió con el resto. Pero ahí Eh, también dicen que mucha parte de la gran fortuna de él fue su papá. O sea, que no, no, es Felipe que como que era, el trabajo que Filipo, hizo gratuito. Filipo, y sobre todo Filipo Aristóteles, el trabajo que hizo Filipo fue fue muy creado por grande. Aristóteles. Y aparte de eso, que no sabemos si él fue el que hace, pues si él estuvo detrás del asesinato de su papá. O sea, que es una pues cosa, dicen que sí. que es Sí, una cosa bastante Chismes, brava. dicen que sí, fue Messi, sí. mandado No somos por... nosotros, no somos Sí, nosotros sí. Con quien. Messi fue el Yo les voy a dar estratega mi y él fue el que ranking lo con un ejecutó. bonus track y es Ah, para hacer bueno. un homenaje al general colombiano más importante de la historia, que es el general Naranjo. A mí no hay policía como ese, señores, en Colombia me parece pues una bestialidad, porque además tuve el placer de estar con él varias veces y era un filósofo impresionante, impresionante. Entonces en mis tres está Atila, el último. Les voy a Atila decir el Montes. primero, sí, les voy a decir el primero porque estoy ahí vagando con el segundo. Para mí el primero es Santander, porque Santander El del tenía banco. el del Francisco de banco. Paula. Sí, Francisco de Paula tenía mucho de lo que estamos hablando hoy del libro, de que detrás de la guerra sí había estrategia y había estrategia diplomática y había conversación antes que eso, y que para Santander era más importante llegar a acuerdos que realmente reventarse en la jeta pues No con los logró mucho demás. con Bolívar aquello. No No logró logró mucho. mucho, sí, pero hay detrás de eso digámoslo, un destello de intentar hacer las cosas de una manera distinta. Entonces, por eso me gusta mucho Santander. Y de tercero pongo a Tila, pongo mi bonus track y no sé, voy a pensar el segundo a ver si antes de que terminemos les digo cuál es mi Ya, ya segundo. vamos a terminar. Tiene dos No, ya Sí, minutos, sí, hermano. esta era la despedida. Yo creo esta es que el hasta le, luego. Con le, esto to- le tocó cerrábamos. inventárselo. Entonces voy a dejar el segundo para que la gente que se suscriba ponga en los comentarios cuál es el segundo de ellos aquí abajito, señores. Quedamos listos. Bueno, Listo. señores, entonces Bueno, quedamos pues con el arte de la guerra, Excelente recomendadísimo. librito, hombre. Muy todo Sí, bueno. bien. Y aplíquenlo para el cuento este que decía Mauricio al principio. De su Muy vida interesante. cotidiana. total. El del matrimonio. El Pues arte es de que la eso es tan conquista difícil de también. ganar. Eso es tan difícil de ganar que Pero entre convencido que va a ganar, hágale. Dele, dele, compasión, compasión. Todo Señores, bien. chau, chau, Bacarus. Chau, Chao. chau.